Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Ahí en Primera de Pedro capítulo 2, desde el verso 6, vamos a meditar hasta el verso 10. En estas últimas semanas, días, hemos tocado el tema acerca de Dios nos llama a ser santos. Y recordando algo que ya hemos dicho, presta atención. Dios, el día que usted, si lo hizo con sinceridad, si usted y yo hicimos nuestra confesión de fe, nuestra aceptación a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ese momento usted fue separado, fue escogido, fue purificado, fue consagrado. Usted y yo no merecemos el título o el nombre de ser llamados santos, mas por la gracia de Dios somos santos. Amén. Usted va a ver en las diferentes cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias y les dice a los santos. Pero cuando usted medita esa carta, usted se va a dar cuenta que habían problemas, habían pecados dentro de la iglesia. Entonces, somos santos porque el Señor nos llamó, porque el Señor nos separó, porque el Señor nos escogió. Pero nuestro deber, su deber, es escoger una vida que le agrade a Dios. Porque ya leímos, si usted prestó atención a la lectura que tuvimos hace un momento en Primera de Samuel, ahí nos presenta una familia de un sacerdote. Pero los hijos de este sacerdote eran irreverentes, eran impíos, tanto que dice que no conocían a Dios. Ellos servían en el templo, hasta conocían la ley. Se podían saber recitar los 10 mandamientos y todas las leyes, pero no vivían. Es como usted y yo venimos a la casa del Señor, sea que el que habla o el pastor u otro hermano trae el mensaje. Usted puede ser que usted va a otro templo y escucha. Muy bien, es bueno que usted escuche. Es su deber leer la Biblia. Pero ¿de qué nos sirve que la leamos o que escuchemos el mensaje, pero a la hora de la hora, usted y yo no aplicamos ese mensaje? En la historia, y si usted puede en su casa, vuelva a leer, pero lea detenidamente, porque la Biblia dice que los hijos del sacerdote Elí, hasta la Biblia dice que eran impíos. Y uno entiende que impío es aquel que no conoce de Dios. Usted y yo podemos estar aquí en la casa del Señor y podemos ser impíos, porque impío significa el que practica la impiedad. Eso es lo que significa impío. Impío no significa que pertenece a una iglesia o qué sé yo, o no quiere saber de Dios. No, impío significa aquel que practica la impiedad. En otras palabras, aquel que no santifica su vida, aquel que vive la vida bajo el dominio del pecado, aquel que anhela, que le gusta pecar. Usted y yo pecamos. Y usted y yo tenemos que reconocer que pecamos. Pero usted y yo ya no tenemos que vivir para el pecado. Ya no tenemos que buscar el pecado. Y para eso el Señor nos da de su palabra. Y ha dado además de su palabra, nos ha dado al Espíritu Santo, para que por medio del poder del Espíritu Santo y en sometimiento a la palabra de Dios, preste atención, en sometimiento a la palabra de Dios, entonces usted y yo podamos vivir una vida que a Dios le agrade. Mire, dice el verso, voy a leer yo desde el verso 6 al verso 10 de Primera de Pedro capítulo 2, dice así: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí,
pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted ha leído la Biblia, por eso es que siempre hacemos énfasis, porque hoy ya los creyentes no leen la Biblia. Y por eso es que se hace un énfasis. Usted puede tener la Biblia en el celular, pero escuche, busque tener su Biblia de mano. Porque mire, ya digamos usted dice, voy a leer la Biblia, en ese rato entra una llamada. Le aseguro que usted dejó de leer la Biblia, contestó la llamada y después otra cosa lo distrajo. Yo le digo porque a mí me ha pasado. Porque a veces queremos leer la Biblia en el celular, pero, qué sé yo, ya una cosa u otra, ya cualquier cosa puede pasar. Si con la Biblia de mano a veces nos distraemos. Y hoy el creyente está buscando vivir una vida fácil. Oiga, la vida cristiana no es fácil. Es bonita, es hermosa, pero cuesta. Por eso es que el Señor llama, esfuérzate. Y si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que a lo largo de las Escrituras, a menudo se hace referencia acerca de lo hermoso, de lo precioso. En otras palabras, de la belleza. Mire, yo le voy a dar una cita, le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Primera de Crónicas 16, 29. Y alguien que lea en Salmos 27.4. Alguien busque Salmos 27.4. Ahorita tienen que buscar. Primera de Crónicas 16.29. 27. La honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora que alguien lea en Salmos 27.4. 27.4, lea. 27.4, lea. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire, yo ahora voy a leerle en Salmos 29, dice así el verso 1 y 2, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Mire, a la santidad, a la majestad, a la gloria de Dios, al poder de Dios, la Biblia lo asocia con algo bello, con algo sublime. No hay algo más bello que la gloria de Dios. Hay personas que a veces viajan a ciertos destinos turísticos, por ejemplo, cataratas, lugares donde a veces hay, qué sé yo, dicen que en el norte, en los países del norte hay las auroras boreales, en el sur hay las auroras australes, y así van a las playas, y así buscan, porque estar en esos lugares es bonito, pero no hay algo más bello que la presencia del Señor. Pero estar ante la presencia del Señor, el salmista David dice, ¿quién habitará en tu templo santo? ¿Quién habitará en tu monte santo?
¿Quién podrá estar, en otras palabras, delante de la hermosa santidad de Dios? Y dice el salmista, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha hablado engaño con su boca. Y si usted analiza, ninguno de los presentes aquí, ni en ningún templo evangélico podría ser digno de estar en la presencia del Señor, porque todos hemos pecado. Amén. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando el Señor nos rescató, Él nos limpió, nos hizo santos. Pero ahora usted y yo tenemos que buscar ser santos para poder habitar, para poder disfrutar ¿de qué? De la presencia del Señor. Pero eso va a depender de tres cosas que quisiera hablarle brevemente. Primer cosa, ¿quién es para usted? ¿Quién es para mí? ¿Quién es para nosotros Jesús de Nazaret? Recuérdese que a Pedro en cierta ocasión, y no solamente a Pedro, sino a los discípulos, el Señor Jesús les hace una pregunta. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y comenzaron a dar las diferentes respuestas que los judíos, el pueblo de Israel tenía sobre Jesús, los criterios, los pensamientos. Presta atención. ¿Cuáles eran los pensamientos? Que era un profeta, que era un hombre de Dios, que era alguien bueno, pero no era la respuesta correcta. Luego el Señor les hace una pregunta a todos los discípulos, y usted sabe que es Pedro el que toma la batuta, es el que toma la voz, les dice, ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? Entonces Pedro declara, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro es que él era el Mesías. Y aunque tal vez Pedro no tenía toda la comprensión, el Señor Jesús dijo que esto lo que él había declarado había sido porque el Padre, Dios, había estado involucrado, Dios le había revelado eso. Tal vez Pedro no comprendía todo, pero hoy usted y yo tenemos las Escrituras, tenemos al Espíritu Santo, y usted y yo tenemos que saber quién es Jesús, porque esa es la cuestión. Mire, Pedro, y ya dijimos días atrás, aquí estos versículos que dice, he aquí pongo, mire, el verso 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere no será avergonzado, dice el verso 6. Si usted, no sé si en su Biblia hay una referencia, pero esa referencia señala al libro del profeta Isaías. Entonces, desde el libro del profeta Isaías, que es en el Antiguo Testamento, Isaías vivió 700 años antes de que Jesús que el Verbo se hiciera carne. Es decir, de que naciera Jesús, la persona humana. Porque como usted y yo debemos saber, el Hijo de Dios siempre ha existido. Él es eterno. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero desde ese momento que escribe Isaías allá 700 años atrás hasta la carta de Pedro, y no solamente hasta la carta de Pedro, sino hasta nuestros días, la piedra angular es Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, es la piedra principal, es la piedra sobre la cual descansa la edificación, descansa sobre Cristo la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué descansa? ¿Por qué Jesucristo es la piedra principal? Porque está aquí declarando Pedro que Jesús es Dios. Y por eso para nosotros dice Pedro, ¿qué es Jesús? Lea el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Lea el verso 7, primera de Pedro 2:7. No sabe, porque no lee, ¿cómo va a caer? Lea, pero lee en voz alta. Para vosotros, pues, los que creéis, es el precioso
Mire, ya, ahí nomás. Para vosotros los que creéis, ¿qué dice Pedro? Él es precioso. Pero para los que no creen. Mire, si usted verdaderamente cree que Jesús es precioso, entonces usted va a buscarle la Biblia. Usted va a querer anhelar, orar. Pero si no, va a ser como cualquier cosa. Va a coger la Biblia como cualquier libro, no le va a prestar atención a la Biblia. Va a buscar a Dios cuando esté en problemas. O también cuando esté en problemas. Porque esa es la diferencia. Porque la gente dice, yo creo en Jesús. Y usted le pregunta a los habitantes de este poblado, la gente va a decir, no, Jesús es Dios. Pero no basta con creer que Jesús es Dios. Basta entender y vivir para Jesús, que Él es Dios. Jesús es su Señor. Entonces usted le obedece. Porque ¿cuál fue el problema de los hijos de Elí? Que ellos eran desobedientes. Por eso fueron irreverentes. Usted y yo podemos estar en la casa del Señor, pero podemos estar con un corazón endurecido y eso a Dios no le agrada. De nada le va a servir. Pero si usted viene a la casa del Señor y aunque la palabra tal vez no es de su agrado, de mi agrado, pero usted dice, no, esto es palabra de Dios. Y si yo lo obedezco, a su tiempo va a ser ¿de qué? Va a ser de bendición para mi vida. Pero si no, ¿usted qué va a pasar? Mire lo que dice. Vea el verso 7 y 8. Mire. Pero vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, mire, para los que no creen. Y esto le pasó a los hijos de Elí y le pasa a la mayoría de las personas que, aunque dicen que ellos creen en Dios, pero en su vida no lo practican. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Pero por qué? Porque son desobedientes, a lo cual fueron destinados. Mire, el verso 6 también dice que el que no creyere, el que creyere no será avergonzado, pero el que no creyere, dice San Juan, ya ha sido condenado. Mire, usted y yo tenemos que hacer esta decisión, no solamente un día, ya que bueno, una campaña o el pastor, no, es una decisión de cada día. Porque usted y yo hemos sido rescatados, pero hemos sido rescatados para vivir una vida santa, una vida que a Dios le agrade. ¿Por qué hoy mucha gente no quiere saber del Evangelio? Porque dicen, no, pero si fulano de tal, si tal persona que yo conozco, él va a la iglesia o dice que es cristiano, pero sé que le engaña a su mujer, sé que es borracho, sé que le golpea a su mujer, sé que esto y aquello. En otras palabras, es un hipócrita. Para ser como él, mejor sigo. Él se está engañando porque él coge eso como ¿qué? Como defensa, como excusa. ¿Para qué? Para no seguir. Pero lamentablemente, nosotros con nuestro testimonio estamos siendo una piedra de tropiezo. Y estamos tropezando. Y por eso es que hoy la vida de muchos cristianos, los matrimonios de muchas personas que han asistido a un templo evangélico, sus vidas están caídas porque han tropezado. ¿Por qué? Porque no han obedecido la palabra. Mire, yo decía que el hombre y la mujer, si usted es un hombre, un joven, un adolescente cristiano que asiste a un templo evangélico, escuche esto. Dios desea que usted vaya puro al matrimonio. Porque si usted no va puro, ya, tal vez usted se casa, le dan la bendición y todo eso. Y tal vez no llegó con hijos y todo eso, ya. Pero eso le va a traer consecuencias a su vida. Le va a traer consecuencias. Porque la Biblia dice, vuestro pecado os alcanzará. ¿Por qué hoy muchos matrimonios de jóvenes creyentes que se casaron en el templo, que le hicieron la ceremonia, que tal vez tenían sus padres económicamente los apoyaron y 2, 3, 4 años después fracasaron?
¿Por qué? Porque muchos no llegaron puros al matrimonio. Y porque delante de Dios la pureza es una ofrenda que le llega agradable. Cuando usted y yo, cuando dos personas van ante el altar y se van a casar, van a hacer un pacto delante, no de los hombres, van a ser delante de un pacto de Dios. Y ya leímos que los ojos, que mire, Dios pesa. Creo que en la lectura que trajo el pastor Héctor, mire lo que dice, volviendo a Primera de Samuel. Mire lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 2. Creo que es en los primeros versículos. Mire lo que dice el verso 3 de Primera de Samuel capítulo 2. Dice así. Porque, vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Dice, porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta mujer llamada Ana, que fue la madre de Samuel? Que de Dios nadie se burla. Puede ser que lo engañaron al pastor que ministró la ceremonia del matrimonio. Puede ser que engañaron a los padres. Puede ser que nadie sabía, tal vez solamente ese par de jóvenes sabían que habían fornicado antes del matrimonio. Y ellos tal vez engañaron a todo el mundo, pero a Dios nadie le engaña. Y mañana ese pecado que parece que, bueno, tal vez hicimos una oración, bueno, el Señor perdona, pero escuche, cuando no hay verdadero arrepentimiento, no hay perdón. Porque Dios sabe cuando la persona viene con un corazón contrito y humillado. Entonces, tarde o temprano, ese pecado va a destruir. No es que nosotros nos amamos, sí, pero no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Y así en cualquier área de su vida, no solamente en el matrimonio. Si yo terminé mi carrera, pero yo hice, trampa para graduarme. Tarde o temprano, el pecado lo va a alcanzar. Porque usted y yo le podemos engañar a todo el mundo, pero de Dios nadie se burla. Mire, el pueblo de Israel traía a veces una ofrenda de un animal enfermo a Dios. Y Dios estaba ya harto de eso. Dios quiere que usted y yo vengamos como una ofrenda agradable para Él. Dios quiere que verdaderamente, como dice la palabra, sacrifiquemos nuestra vida, seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si usted supiera, mire, voy a poner un ejemplo que yo hiciera aquí una comida, un seco de gallina, pero si usted supiera que yo por ahí comí una gallina que por ahí yo la vi enferma con la peste, y yo la cojo, la mato, la liño, le hago todo, y yo se la sirviera a usted. Si usted supiera, ¿usted se comiera eso? Creo que nadie se comería. Así mismo, de Dios nadie se puede burlar. Y a veces aparentamos. Dios no quiere, por eso es que ya hemos meditado aquí, desechando, dice el verso 1, recuérdese, desechando toda hipocresía. Porque ahí es cuando verdaderamente entendemos quién es para nosotros. Si Él es precioso, entonces nos vamos a forzar en servirle. Pero si no es precioso, el destino ya está la sentencia. Mire, el verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Mire, ella no está en el libro que usted está leyendo, entonces dígale, vuelva a Primera de Pedro. Vuelva a Primera de Pedro. Pongan el capítulo 2, dice el verso 8. Mire, y piedra de tropiezo
que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron destinados. Ahora, quiero que nosotros comprendamos esto porque a veces dicen, entonces que ya esa persona estaba destinada para perderse. No. Porque aquí Pedro nos está hablando de que unos escogieron a Jesús como algo precioso, o para él fue lo más precioso, pero otros escogieron que para Jesús era cualquier otra cosa, era algo inútil. Ellos hicieron su elección, y de acuerdo a su elección es que hay o salvación o condenación. El apóstol Juan, él dice que han sido condenados porque no han creído en él. Yo le voy a leer, usted manténgase allí en Pedro, yo le voy a leer lo que dice en San Juan capítulo 3. Dice así, el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree, pero que el que cree conforme las Escrituras, el que cree lo anhela cada día, el que cree le obedece, entonces él es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en primer lugar, si yo hemos aceptado a Cristo, esto significa que debemos aceptar el llamado. Mire, estos sacerdotes habían sido llamados, habían sido separados. Y no es el único caso. Días atrás el pastor Héctor les enseñaba acerca del fuego extraño. Y si usted estuvo en la enseñanza, ahí va a haber dos hijos también de otro sacerdote, del primer sumo sacerdote, del sacerdote Aarón. Ellos habían sido consagrados. Se había hecho el rito, la ceremonia. Pero un día entraron al lugar del tabernáculo y entraron a su manera. Muy probablemente entraron ebrios. Hicieron lo que ellos entendieron. Y la Biblia dice que fuego salió de Dios y ellos murieron. De la misma manera, si usted en casa sigue leyendo la historia de estos dos hijos del profeta Elí, Ofni y Finees, usted va a ver que la palabra que les fue dicha, que en un día iban a morir estos dos sacerdotes, así ocurrió. Murieron. Y no es que murieron porque ya eran viejos, ya por la enfermedad. No, eran personas jóvenes. Dios les dio un poco más de tiempo para ver si se arrepientan. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es lento para la ira. Dios no quiere que usted mañana fracase en el hogar, en las diferentes áreas de su vida. No, Dios a tiempo nos dice. Pero si usted hoy dice no, yo no acepto esa palabra, no desecha al predicador, porque el predicador lo único que está haciendo es presentándole el mensaje. Y ya, mañana usted puede ser que viene, pastor, me metí en esto, ya, yo hasta le perdono, pero escuche, si se metió con un marido golpeador, los golpes no van a desaparecer. Si cayó usted en un vicio, no es fácil a veces salir de un vicio. Dios nos puede ayudar. Y por eso Dios hoy está dando la palabra. La gente hace preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que a una niña, a un niño le pase esto? Porque Dios ya lo dijo en el principio. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Si comen del fruto, ciertamente morirán. Va a haber muerte. Va a haber caos. Va a haber destrucción. Va a haber desorden, estaba diciendo. Va a haber una separación. Ya no van a estar en la belleza de la presencia de Dios, sino que van a estar en un lugar de oscuridad. Dios al ser humano, a la humanidad, a tiempo le dijo, no comas, no te acerques, no comas del fruto prohibido. El hombre hizo su voluntad y por eso es el caos que vemos. Y el hombre que ha ido haciendo, ha ido aumentando pecado sobre pecado. ¿Pero por qué? Porque el hombre quiere hacer su voluntad. Y si usted y yo queremos hacer nuestra voluntad, Dios nos deja.
Porque Dios no obra por la fuerza. Pero las consecuencias, nadie se las va a librar. Dios lo puede hacer que mañana no pueda caer en otra cosa. Si a tiempo usted se arrepiente, reconoce, Dios lo puede librar de algo peor. Pero, ¿cuándo? A veces muchos ya vienen cuando ya están en un hospital, en una silla de ruedas, ya cuando han pasado 20, 30 años. No, Dios a tiempo quiere que usted reaccione y ya no siga haciendo su voluntad, porque si Él es precioso, entonces usted y yo vamos a buscar alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a querer descubrir cómo nos consagramos a Dios por medio de su palabra. Porque Dios tiene un propósito de una manera general para toda la iglesia. Pero Dios también tiene un propósito especial, un propósito personal. Pero va a depender de nosotros si obedecemos. Si usted dice, no, yo no voy a hacer mi voluntad, puede ser que yo quiera hacer esto, aquello y aquello, pero primeramente yo voy a consultar a Dios. Mañana usted termina el colegio y dice, bueno, yo quiero ser profesional, pero antes de tomar la decisión, consulte con Dios, porque usted no sabe mañana. Voy a poner un ejemplo que es algo que pasa hoy en día en nuestro país, y no solamente en nuestro país. Uno llega, termina la carrera en la mejor universidad, pero muchas personas no ejercen su profesión porque dicen que no hay trabajo. ¿Pero por qué? Porque tal vez él no buscó de Dios. Sino que digo, a mí me gusta esto, yo quisiera, mi sueño. Pero entreguemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos a Dios, porque Dios sabe. Si mañana usted va a llegar a ser un profesional y además usted va a ser de servicio a la comunidad. Si usted esa profesión va a ser para que usted sea de bendición. Pero puede ser que Dios tiene un plan mejor. Mire, ahí usted va a ver la vida de un niño llamado Samuel en la lectura que el pastor Héctor nos trajo. No quiero que vaya Samuel, pero quiero que usted ya tiene que conocer esa historia. La madre de Samuel no podía tener hijos y ella le pidió a Dios un hijo. Ella le pidió, pero dijo, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Y ese niño, se entiende que desde los 3 años, él vivió allí en el tabernáculo. Y su vida fue dedicada para el servicio de Dios. Y tal vez, como decir, él no decidió, yo no quería hacer esto. Mi madre, mi padre decidieron por mí. Pero él se sometió al plan de Dios. Tal vez la madre le contó, mira, yo no podía concebir. Yo le dije a Dios, hice un trato con Dios. Y tú naciste. Y ahora tú estás sirviendo. Pero quiero que no solamente tú estés aquí porque yo te traje, sino que también sea tu deseo. Y la Biblia dice que Samuel ministraba delante de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que significa eso? Que él servía, pero para agradar delante de la presencia de Dios. Desde muy tierna edad. Y aunque Samuel no fue un hombre perfecto, pero hasta los últimos días de su vida, él buscó hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos los libros de Primera y Segunda de Samuel. Usted y yo, ¿quién es para nosotros Jesús? ¿Es precioso? Porque si Él es precioso, entonces usted va a creer, va a obedecer, va a buscarle, va a desear como niño recién nacido la leche espiritual. Y entonces es ahí que se hace realidad allí los versos 9 y 10 de Primera de Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido. En segundo lugar, si para nosotros Jesús es precioso, entonces la segunda pregunta sería, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Y primeramente dice Pedro que mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa esto de linaje escogido? Que nosotros le pertenecemos a Dios. Somos un linaje escogido. Esta palabra linaje se puede traducir que somos una raza. Somos personas que pertenecemos a
alguien en común. Usted y yo, nuestro ancestro principal, más allá de Adán, es Dios. Porque Dios creó a Adán. El pastor Héctor hablaba días atrás de que hoy enseñan acerca de la evolución. Mañana tal vez usted llega a un centro de educación y el profesor dice, nosotros venimos de, nuestro ancestro principal fueron los primates. Usted va a decir, no profesor, discúlpeme, yo en ese punto no acuerdo con usted, porque yo sé que yo vengo de Dios. Amén. Dios creó los cielos y la tierra. No te pongas a discutir, no estoy discutiendo, sino que yo sé quién cree. Porque si nosotros no hablamos, la Biblia dice, las piedras van a hablar. Hace un rato yo le dije que la gente a veces busca destinos turísticos. No sé si usted ha escuchado en las noticias, hay una pequeña isla en Grecia, en un mar que se llama, creo que el mar Egeo. Esto queda cerca de Grecia, le pertenece al país de Grecia. Esta isla es un destino turístico porque la mayoría de las casas, por no decir todas las casas, son blancas. Y algunas que han sido como capillas, tienen una cúpula celeste o azul. Y es un destino mayormente para la gente que se ha casado, van allá. En estos últimos días, los visitantes turísticos y la población de esa isla, que creo que se llama Santorini, están saliendo de ese lugar. Porque en estos últimos días se están sintiendo cada momento movimientos de la tierra. Se entiende que es probable que venga un terremoto de una fuerte magnitud. Entonces están evacuando. Miren, la gente busca un destino turístico. La gente dice, este lugar es bello. Y no le importa gastar dinero. Nosotros tenemos que dar todo lo que somos para disfrutar de la presencia del Señor. Esté dispuesto a entregarlo todo lo que usted es. Porque no hay un lugar más precioso. Porque usted y yo le pertenecemos a Dios. Hemos nacido de nuevo en la familia de Dios. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, ya todos los que creyeron en Él, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, tenemos que vivir para la gloria de nuestro Padre. Por eso es que usted tiene que ser diferente. Diferente aquí, diferente en su casa, diferente en el colegio. No, usted no puede dejarse llevar. Y sé que esto no es fácil porque también yo estuve en el colegio. Y cuando es el momento de hacer la bulla, también hacemos bulla. Pero ya es hora de dejar de eso. No podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Porque nos vamos a sentir hipócritas. Y Dios no quiere que usted se sienta así. No, Dios quiere que usted le viva para su gloria. Y por eso es que usted tiene que pedirle al Espíritu de Dios que le dé valentía. Usted tiene que amar esa palabra. No podemos dejar llevarnos, porque ¿qué más dice que somos? Dice que, mire, somos linaje escogido. Nosotros compartimos el mismo origen a través del nuevo nacimiento en Cristo. Dice que somos real sacerdocio. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire, vimos hace un rato a los sacerdotes. Preste atención. Mire, el oficio de sacerdote y rey en el tiempo de los israelitas estaba separado. Un rey no podía ser sacerdote. Un sacerdote no podía hacer la función de rey. Un rey no podía hacer el oficio de un sacerdote. El rey tenía que cumplir su vocación, el sacerdote también su vocación. Estaban separados, mas Cristo
Jesús, Él sí es nuestro Rey y Él es también nuestro sumo sacerdote. Él cumple los dos oficios. Y ahora nosotros, debido a la unión con Cristo, como hijos de Dios, hemos heredado el derecho a ser de la realeza y del sacerdocio. Usted y yo es como que alguien nos podría decir que tenemos sangre real fluyendo en nuestras venas. Le pertenecemos. Ahora, esto no es para que usted diga, yo me siento orgulloso, no, sino para que usted reconozca el privilegio de lo que hoy somos en Cristo. ¿Qué es lo que significa que somos real sacerdocio? Que podemos cumplir funciones como la de un sacerdote. ¿Cuáles? Ofreciéndole a Dios sacrificio de alabanza. Estamos aquí para interceder, para adorar, para evangelizar, para servir. ¿Y por qué también tenemos realeza? Porque por medio de Jesucristo, usted y yo tenemos autoridad. Pero no autoridad para hacer lo que yo quiero, sino autoridad para que se cumpla la voluntad de Dios y para que cuando venga el enemigo, bajo la autoridad de Cristo, yo pueda frenar, yo pueda parar todo ataque del enemigo. Usted y yo tenemos autoridad en Cristo, pero ¿cuándo vamos a poder ejercer esa autoridad? Cuando vivimos como real sacerdocio, no como los sacerdotes de los hijos de Eli, omnifines. Miren lo que ellos hacían. Llegaba el momento del sacrificio. Llegaba una persona con un animal y venía un empleado, un sirviente del sacerdote y decía, el sacerdote manda que le des esto. Espera, después del sacrificio hay una parte, Dios le había señalado que había una parte escogida. No, pero es que el sacerdote quiere la carne cruda. ¿Saben para qué quería la carne cruda? Para venderla. Para eso ellos querían. Para venderla. Ellos querían aprovecharse del animal para hacer negocio. Por eso recuérdense que en los días de Jesús, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Cogió un látigo. Ustedes tienen que saber que cogió un látigo. ¿Sabe quién es el que dirigía o esos animales que usted ve aquí? En esa historia que dice que habían ovejas y todo eso. Todas esas personas que trabajaban fuera del templo en los días de Jesús, trabajaban para el sumo sacerdote que se llamaba Anás. En otras palabras, el sumo sacerdote en los días de Jesús había hecho un mercado. Y por eso es que Jesús dijo, habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. Hoy muchos, usted tiene que ofrendar y diezmar, pero hoy muchos le dicen, no, que usted tiene que pactar, y comienzan a sacar enseñanzas falsas de la palabra de Dios. Por ejemplo, se habla de la primicia, pero la primicia es una ofrenda voluntaria. Pero muchos le dicen, no, que usted tiene que dar el sueldo, el primer sueldo de su mes. Eso es algo voluntario. Si hay un hermano que dice, bueno, yo saco una ofrenda, voy a poner alguien gana $500 en el mes, saca su diezmo y dice, además de esto voy a sacar una ofrenda voluntaria como primicia. Eso es cuestión de él. Pero no es que alguien se lo imponga. Porque hoy muchos están utilizando la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para su beneficio personal, como hacían en los días del sacerdote Elí, que venían a la fuerza y le quitaban. ¿Y qué decía? Mira, si tú no me das, a la fuerza te lo voy a quitar, decía el siervo del sacerdote. No, hermanos. Porque la iglesia no es de los que están al frente, ni la iglesia es de los que están sentados. La iglesia es de Cristo, porque
somos, como yo dije, linaje escogido. En otras palabras, usted tiene que entender, yo le pertenezco. ¿Qué más dice? Y con esto quiero ya cerrar con dos cosas más. Dice que somos nación santa. Dice que la palabra santa, aquí la palabra santa que se utiliza en el griego es la palabra etnos, de la cual viene la palabra etnia. Mire, usted y yo somos una nación, una comunidad de personas unidas, ¿por qué? Por las mismas enseñanzas, por las mismas leyes, por las mismas costumbres, por los mismos intereses. Y recuérdese que la palabra santo significa alguien separado. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Mire, que como nación de creyentes separados para Dios, somos diferentes a las naciones que nos rodean. Nosotros no podemos seguir la corriente. Llegó la moda de tal ropa, ahora me voy a vestir de tal ropa. Llegó la moda de tal cosa, de tal música, y ahora, la música ahora es de este tipo, y ahora vamos a cantar solamente esta canción porque esta es lo que le gusta a la iglesia. No. Hoy en las iglesias se canta, pero para el gusto de los hermanos, no. Si la alabanza, ¿para quién es? Para Dios. Deberíamos ver si la alabanza que cantamos le agrada a Dios. No es que si me agrada a mí, porque a mí me puede gustar, pero a Dios puede ser que le sea de desagrado. Por eso es que Dios dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos que buscar algo de acuerdo, porque no le cantamos a una piedra, no le cantamos a un Dios falso, le cantamos al Dios vivo y verdadero. Y usted sabe una cosa, no es que Dios necesita de nuestra alabanza, porque allá en el cielo hay un coro de ángeles que, aunque ya no hay día ni noche, pero la Biblia dice que a cada momento siempre están dándole honra y gloria a Dios. Ahora, eso sí, Dios nos creó para adorarle. Entonces, en respuesta, yo voy a buscar, yo voy a anhelar adorarle a Dios de la mejor manera. Voy a buscar que mi alabanza sea de acuerdo al agrado de Él. No solamente por la música, no, sino que mi alabanza, como yo me visto, como yo hablo, como yo le sirvo en las ofrendas, en los diezmos, todo eso. Todo lo que usted y yo estamos dispuestos a ofrecer para Dios significa adoración. Usted y yo estamos dispuestos a darlo todo. ¿Por qué? Porque somos una nación santa. Porque nos unen las mismas enseñanzas. Lo que se predica aquí debería presentarse allá en las demás iglesias, pero a veces no se predica. ¿Pero por qué? Porque muchas veces el mensaje es para el gusto del hermano. No. Porque la palabra es la misma. Es verdad que hay diferentes versiones, pero al final de cuentas las versiones deberían coincidir en lo mismo. Ha habido diferentes predicadores, pero todos deberían buscar que la guía del Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Pero ¿por qué a veces uno predica de este tema no voy a enseñar? ¿O por qué yo enseño de esta manera? Porque no queremos someternos a la palabra de Dios. Hermanos, usted y yo somos una nación santa, y dice que somos pueblo adquirido, pueblo comprado, somos su tesoro especial. Estamos para exhibición, es decir, estamos para la gloria de Dios. Somos un tesoro que Él estuvo dispuesto, mire, Él estuvo dispuesto a morir. El Señor Jesús en una ocasión contó una parábola de un hombre que en un campo halló una perla. Pero este hombre, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Luego compró ese campo. Eso es lo que hizo el Señor. Él dio todo lo que él era. Se dio en espíritu, alma y cuerpo. Él fue a la cruz por nosotros. Él no tenía que morir, pero Él estuvo dispuesto a morir. Él tomó su lugar y mi lugar, y con su sangre preciosa nos compró. Cuando usted y yo participamos del pan y de la cena, lo que estamos diciendo, Él en su cuerpo cargó mi pecado, y por su sangre
hemos sido perdonados. Hemos sido purificados. Hemos sido santificados. Mire, fuimos comprados. No con corazas perecederas. Dice en el verso 18 del capítulo 1, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo somos propiedad. Y para finalizar, el verso 10 dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice al final del verso 9, dice, porque somos pueblo adquirido, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En primer lugar, la primera pregunta es: ¿quién es para nosotros Jesús? Si para Jesús usted es precioso, es lo más importante, entonces en Cristo Jesús somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero la tercera pregunta: ¿para qué estamos? Mire, la gente se hace la pregunta: ¿quiénes somos y para qué estamos y a dónde vamos? Estamos aquí en la tierra, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Dios. Mire, esta palabra virtudes se refiere no solamente a los atributos, no solamente a las virtudes de Dios, sino significa que estamos aquí para anunciar las hazañas, los hechos heroicos, la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Usted puede decir: pero Dios no ha hecho nada en mi vida. Se está engañando. Porque el solo hecho de que usted respire es por la gracia de Dios. Usted no sabe de qué lo libró hoy el Señor. Mire, a veces escuchamos derrumbes, tragedias en los diferentes países, ciudades, y el Señor nos guarda. Mire, la violencia cómo está en nuestro país. Aquí todavía no se ve como en otras ciudades de nuestro país, porque Dios tiene todavía un poco de misericordia. Pero cada vez como que esa misericordia se va, no acabando, sino se va cortando, pero porque Dios la está cortando. Porque los santaisabeleños no quieren saber de Dios, porque tienen su corazón, porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana. Mire, la misericordia de Dios para este pueblo es todos los días nueva, pero el pueblo de Santa Isabel no quiere saber. No, no tengo tiempo, estoy haciendo otra cosa. No, por eso Dios dice: en tiempo aceptable te he llamado, en día de salvación te he socorrido. Pero usted y yo somos testigos vivientes de su obra, de sus hazañas heroicas, de su gracia. Estamos aquí para testificar en su escuela, en su colegio, en su trabajo, en su barrio. La gente sabe que usted es un creyente. O no, yo no quiero que sepa. Nos da vergüenza. Que si yo digo así, si tú te comportas peor que yo. Recuérdese, si para Jesús es precioso, vamos a querer aceptar el llamado de Dios a ser santos. Nosotros estamos para decirle a la gente que nos rodea quién es Cristo. Usted y yo estamos aquí como un cartel, como esas vallas publicitarias que la gente pone. A veces usted ve una valla publicitaria y le ponen luces y la gente queda viendo. Pues nosotros tendríamos que ser más que una valla publicitaria. Estamos aquí como Noé, deberíamos ser como Noé, pregoneros de justicia. Estamos aquí para que la gente sepa que Dios está todavía teniendo misericordia de este pueblo, pero que si ellos rechazan la misericordia, nunca van a alcanzar la gracia, porque para eso está el Señor, para que la gente reciba su gracia. Pero para recibir la gracia de Cristo,
primeramente Cristo tiene que ser lo más precioso, lo más importante. Tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces la gracia de Dios nos va a perdonar. Dios nos ha incluido milagrosamente. Dice, mire, el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Él nos ha incluido. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido alcanzados por la misericordia y por la gracia de Dios. Dios nos ha perdonado milagrosamente por su gracia y por su misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que la iglesia siempre tiene que recordar que el Rey del Cielo nos incluyó por gracia y nos ha perdonado por misericordia. Amén. Nos incluyó, nos dio. La gracia es algo que se da. Nos dio el ser llamados hijos de Dios. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. Cayó sobre nosotros su perdón, lo que no merecíamos. Somos culpables de todos los delitos imaginables. Nuestra sentencia eterna había sido emitida, pero Jesús, debido a que Él es Rey y sacerdote, nos perdonó por su misericordia. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando le confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, no hicimos nada para merecerlo. Todo fue por su gracia y por su misericordia. Y hoy Dios quiere que caminemos cada día como lo que hemos visto. Dice que somos nación santa. Dice que somos linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos hijos de Dios. Somos su iglesia. Entonces, estamos llamados para ser santos, para ser una nación santa. Vamos a darle gracias al Señor. Amén.